A ver, jóvenes, muy bien, que le habla el profesor Juan Carlos Vega y en esta ocasión le voy a enseñar justamente un tema muy interesante del curso de física. Miren, el tema de cinemática. Ahora aquí van a aprender justamente a detalle de qué trata justamente la cinemática. La cinemática es una rama de la física que se encarga de estudiar del movimiento mecánico de los cuerpos. Y algo importante, vemos normalmente siempre cuerpos moverse. Y hay una razón por la cual estos se mueven, ¿no? Entonces, en la cinemática, que es una rama de la física, no nos interesa por qué se mueven los cuerpos. Lo que nos va a interesar aquí es la descripción matemática que ellos realizan, ¿ya? Para poder justamente lograr o entender bien, digamos, el movimiento mecánico. A ver, vamos a empezar con lo siguiente. A los cuerpos que realizan el movimiento mecánico se le va a llamar móvil, ¿ya? Y en este caso lo vamos a considerar como partícula, ¿ya? Obviamente que todos los cuerpos tienen una cierta dimensión, ¿no? Pero en el caso particular de la cinemática se les considera como partícula, ¿ya? Porque de repente con respecto a las longitudes el tamaño del cuerpo es muy pequeño. Por ejemplo, en la Tierra, obviamente todos sabemos lo inmenso que es, pero si hacemos la descripción del movimiento que realiza la Tierra alrededor del Sol, es muy pequeño, entonces lo podemos considerar como partícula. Eso es lo importante justamente de la cinemática. Muy bien, entonces voy a graficar aquí a una partícula, al cual lo vamos a llamar móvil. ¿Pero por qué lo vamos a llamar móvil? Porque él va a describir un movimiento mecánico. Bien. Entonces, ahí está. Él la va a agarrar y se va a ir de un punto a otro. Entonces, ese móvil en un determinado instante va a pasar por una cierta posición, ¿ya? Entonces a ese punto A lo vamos a llamar así: posición inicial, ¿ya? Y luego de haber seguido toda esta trayectoria de color verde, va a llegar a otro punto, al punto B. Y ese punto B se le conoce como posición final. Listo, ¿ya? Ahí está el móvil moviéndose, ¿correcto? Muy bien. Ahora, cuando el móvil pase por el punto A, ¿ya? Lo va a hacer en un determinado instante, ¿ya? Lo que le voy a poner, ¿ya? T sub A. Ahí está. Y cuando pase por el punto B, lo va a hacer en otro determinado instante. Entonces acá hay algo importante, ¿no? Un instante de tiempo no dura nada. Un instante de tiempo es como una fotografía que uno le hace al tiempo, ¿no? Entonces, cuando yo les pregunto, por ejemplo, a qué hora es en este momento, de repente usted me dice, profesor, ahorita son 8 de la mañana con 30 minutos con 20 segundos. Entonces, ese es un instante de tiempo. Porque si le vuelvo a preguntar la hora, me puede decir 8 de la mañana con 30 minutos con 40 segundos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es otro instante de tiempo. Entonces, cada instante de tiempo, ¿de acuerdo? Se va a, digamos, a calcular con un reloj o de repente con un cronómetro. Muy bien. Entonces, posición inicial, instante de tiempo inicial. Posición final, instante de tiempo final. Móvil y su trayectoria. ¿Correcto? Entonces, pongamos acá. ¿Qué viene a ser él? Él viene a ser la trayectoria. La trayectoria es el camino por donde se desplaza el móvil, ¿correcto? La trayectoria va a depender pues del móvil, ¿no? ¿Correcto? Y entonces, estos elementos, digamos, básicos, primordiales, son los que tenemos en el movimiento mecánico, ¿correcto? Muy bien, entonces para poder describir el movimiento mecánico en sí, matemáticamente de un cuerpo, tenemos que ver, digamos, otros elementos mucho más importantes, que justamente lo vamos a ver en la siguiente pizarra. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Vamos a empezar hablando por el primer, digamos, elemento importantísimo, que es la posición. Muy bien. La posición es la ubicación del móvil en cualquier instante, ¿ya? Pero hay algo importante, ¿no? Para nosotros poder ubicar
para poder ubicar a un móvil en un determinado instante, necesitamos de alguien bastante también, digamos, esencial, que es el sistema de referencia, que es el observador. Porque todos los cuerpos, para uno u otro observador, su tipo de movimiento no es el mismo, ya varía. Un ejemplo bien sencillo y práctico es, por ejemplo, ¿no? A todos, digamos, los edificios que están a nuestro alrededor, lo vemos en reposo, lo vemos que no se mueven. Pero si nosotros agarráramos y saliéramos supuestamente fuera de la Tierra, ¿ya? Veríamos que los edificios en conjunto con la Tierra rotan y al revés se trasladan alrededor del Sol. Entonces, dependiendo del observador o dependiendo en sí del sistema de referencia, entonces el tipo de movimiento puede ser uno u otro, ¿correcto? Entonces, la posición se va a tomar de la siguiente manera. A ver, una determinada trayectoria para un determinado móvil. Acá está el móvil, ¿correcto? Entonces, ya hemos dicho que para poder decir la ubicación es tal o la posición es tal, es necesario colocar justamente al sistema de referencia en un determinado lugar. Digamos que aquí vamos a colocar el observador. Ya. Él es el que va a decir qué tipo de movimiento va a describir justamente ese móvil. Entonces, desde su ubicación que está él, se va a trazar justamente un sistema de coordenadas. Entonces, fíjate acá. Ahí está. Un sistema de coordenadas. En este caso voy a utilizar un sistema de coordenadas en dos dimensiones. Eje X y eje Y. Porque tengamos en cuenta algo muy importante. El móvil se puede mover en una sola dimensión. Por ejemplo, se puede mover en el eje X o de repente se puede mover en el eje Y. Ese es moverse o desplazarse en una sola dimensión. También se puede desplazar en dos dimensiones. Por ejemplo, en el plano XY. Así como justamente en este caso lo está haciendo. Ya está usando dos dimensiones para su desplazamiento. ¿Correcto? Y también lo puede hacer en otra ocasión en tres dimensiones. Entonces usaríamos el eje X, el eje Y y el tercer eje, que es el eje Z. Por ejemplo, las moscas que nosotros vemos a veces volando, ellos utilizan tres dimensiones para poder volar. ¿Ya? Entonces, a ellos, para poder ubicarlos, tengo que usar el eje X, el eje Y y el eje Z. ¿Ya? Para este caso que estoy justamente queriendo explicar, estamos usando solamente dos dimensiones, porque él se está moviendo en dos dimensiones. Entonces, el observador ve que el móvil se encuentra justo en esa posición. ¿Ya? Obviamente, en un instante de tiempo va a estar en esa posición, porque luego de otro momento ya va a estar más adelante. ¿Ok? Entonces, lo que va a hacer el observador para poder ubicarlo matemáticamente es trazar un vector. Desde el origen, de donde está ubicado él, traza un vector. Y un vector es una flechita que parte justamente de donde está ubicado el, digamos, el observador hacia la ubicación. Ahí está. Y ese vector tiene como símbolo una R minúscula con su flechita. Muy bien. Acá he ubicado a la posición. ¿A la posición de quién? Del móvil en ese determinado instante. Muy bien, listo. Ahora, ¿cómo lo expreso matemáticamente? Ahí está el detalle. Para expresar matemáticamente al vector posición, vamos a hacer uso de las componentes en los ejes X, Y y si fuese necesario en el componente Z. ¿Ya? Ahora, quiero que ustedes recuerden lo siguiente, algo importante. Escúchame por favor. Okay, ya, recordemos. ¿Ya? Si tengo un sistema de coordenadas XY, entonces ahí puedo hacer uso, ¿ya?, de dos vectores, ¿ya?, unitarios. ¿Y por qué digo que son unitarios? Porque tienen como longitud la unidad, ¿ya? Entonces, en el eje X existe un vector unitario que se dirige justamente al más X. Este vector unitario se le conoce así, Y, con un sombrerito, ¿correcto? Y en el eje Y se encuentra el otro vector unitario,
que es J. Entonces, Y, repito, corresponde al eje X y J corresponde al eje Y. Ahora, ¿cuál es el detalle? Que estos vectores unitarios tienen como longitud la unidad. Miden 1. ¿Ya? Ahora, algo más. Si el vector unitario apuntara en sentido contrario, sería el vector unitario menos I. Y si el vector unitario J apuntara en el sentido contrario, sería el vector unitario J menos J. Y tú dirás, profesor, ¿y para qué me sirven esos vectores unitarios? Aquí en la cinemática. Nos sirve de mucho. Nos sirve de mucho. Por ejemplo, a ver, otra vez, trazo el sistema de coordenadas X, Y, ¿correcto? Y me encuentro aquí, ahí está, punto 4, punto 3, punto 0. Y digamos que me encuentre con un vector ubicado en el eje X y que mide 4. Y también me encuentro con un vector ubicado en el eje Y y que mide 3. ¿Ya? Este vector azul de repente es el vector A. Y este vector azul también de aquí es el vector B. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo expresar a este vector A y a este vector B matemáticamente? ¿Cómo expresar? Ya tengo el vector ubicado en el eje X, ya tengo el vector B también ubicado en el eje Y. Pero ¿cómo lo expresamos matemáticamente? Acá viene el detalle, ¿no? Entonces, vamos a hacer uso de los vectores unitarios. En el caso que tú logras ver acá, el vector A puede hacer uso del vector Y. Ahora, fíjate, este vector A mide 4 unidades, de 0 a 4, 4 unidades. Entonces, en ese espacio, ¿cuántos vectores Y van a entrar? Yo les pregunto. Ahí está, van a entrar 4 vectores Y. Ahí está. Acá hay un vector Y, otro vector Y, otro vector Y y otro vector Y. Entonces, así podemos decir que el vector A es igual a 4 veces el vector Y. ¿Se dan cuenta? Y así lo estamos expresando matemáticamente. Así estamos haciendo uso de los vectores unitarios ubicados en los ejes coordenados. Y de igual manera puedo hacer con el vector B. Este vector B tiene una longitud de 3. Ah, ya, ¿qué quiere decir? Que ahí están contenidos, o pueden contenerse, 3 vectores J. Hay un J, otro J y otro J. Entonces, el vector B puede ser expresado así, como 3J. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso vamos a utilizarlo acá, para poder justamente, así como hemos trabajado con los vectores A y B en función de los vectores I y J, entonces de igual manera vamos a utilizar el vector I y J para poder expresar matemáticamente el vector posición. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Si ustedes dirán, profesor, ¿por qué raro? Acá el vector A estaba sobre el eje X. El vector B estaba sobre el eje Y. Correcto. Pero el vector posición no está en ninguno de los ejes. Entonces lo que puedo usar son las componentes. Voy a trazar una perpendicular desde el extremo del vector Y, del vector R, hacia el eje X. Listo, voy a encontrar un punto. Y voy a trazar otra perpendicular hacia el eje Y y voy a encontrar otro punto. Para hacerlo numérico los ejemplos, voy a poner como ejemplo que aquí es 6. ¿Correcto? 6. Y aquí justo coincide con 8. Entonces, aquí hay un vector que podemos hacer uso. Y ese vector, ya que está ubicado en el eje X, es el vector 6i. Ya habíamos indicado ahí, ¿no? Y acá hay otro vector, que es el vector 8j. Entonces, ese vector R va a hacer uso del vector 6i y del vector 8j, porque prácticamente ellos serían sus componentes en dichos ejes. Entonces, vamos a decir, entonces puedo hacer lo siguiente, o por lo tanto yo hago lo siguiente, que el vector R, que es el vector posición, es igual a ¿cuánto?
al vector 6i, y también al vector 8j, y le pongo el signo de más, porque están siendo sumados. Ambos se suman para poder dar al vector r. De esa manera vamos a expresar matemáticamente al vector posición. Así que vuelvo a repetir, el vector posición es aquel vector que parte del sistema de coordenadas o el sistema de referencia, o donde está ubicado el observador, hacia el lugar donde tú justamente quieres ubicar al móvil. ¿Correcto? En esta ocasión lo he hecho de manera, vuelvo a repetir, bidimensional. El móvil también se puede mover en una sola dimensión y también se puede mover en 3 dimensiones. ¿Cómo sería? Vamos a ver justamente eso en la siguiente pizarra. Muy bien, ahora a continuación vamos a ver justamente un caso de posición en un movimiento unidimensional, vale decir una sola dimensión. ¿Correcto? Tenemos aquí el eje X, ¿está? El eje X, en el cual estamos ubicando en el X igual a 0 al observador. Aquí está el observador. Muy bien. Y miren, tenemos acá dos móviles. Un móvil que está yendo a la derecha, que es el móvil A, y que está en ese instante está ubicado en X igual a más 5. ¿Correcto? Y tenemos otro móvil que también va a la derecha y que en ese instante está ubicado en X igual a menos 3. Y vamos a ver cuáles son sus posiciones con respecto al observador en ese instante dado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para ubicar la posición? Hay que trazar un vector, ahí está, desde el observador hasta donde está ubicado el móvil. Entonces, él sería el vector posición A. ¿Se dan cuenta? Y ese vector posición A, ¿cómo se expresará matemáticamente? Se expresará de la siguiente manera. Miren, es un vector ubicado en el eje X, así que va a hacer uso de las Y. Y como tiene longitud 5, entonces ¿cuántas Y van a caber ahí? 5 también. Entonces, y como todos van a la derecha, sería más 5 y ahí está el vector posición A. Ahora vamos a ubicar al móvil B. Del observador trazamos un vector hacia donde está ubicado el móvil B. Y él sería el vector posición B. Este vector posición B, ¿ya? También va a hacer uso de las Y, pero en este caso ten cuidado, va a hacer uso de la menos I porque va a la izquierda, ¿ya? Ahora, ¿cuántos menos I caben aquí? Porque de 0 a menos 3 hay 3 de longitud, 3 de tamaño. Entonces aquí van a caber 1, 2, 3 vectores menos I. Así que por lo tanto, ahí está. Esa es la posición. La posición del móvil A y la posición del móvil B. ¿Correcto? Más 5i, que significa que está al lado derecho. Menos 3i, significa que está al lado izquierdo. Muy bien. Entonces ya hemos hablado de lo que es la posición, que es bastante importante para en lo posterior hacer el análisis ya de lo que corresponde a la cinemática. Y como segundo punto, ahora vamos a hablar de lo que es el desplazamiento. Ahí está. El desplazamiento se va a tomar de la siguiente manera. A ver, primero vamos a ver un ejemplo. ¿Está? El eje X, ¿correcto? Muy bien. Vamos a ubicar aquí al observador. Ahí está el observador. ¿Está? ¿Dónde? En X igual a 0. ¿Ahí estamos bien? Vamos a ubicar el móvil. Al mismo móvil, ¿ya? En un instante inicial y luego en un instante final, ¿ya? Aquí le llamo instante inicial y instante final, ¿correcto? Ahora, cuando el móvil pasa por A, disculpe, cuando el móvil A, estoy teniendo un error, como es el mismo móvil, entonces A, cuando el móvil A pasa por su instante inicial, digamos que estamos pasando por el más 2, ¿ya? Y cuando pase por el instante final, digamos que pase por el más 5. Por si acaso son ejemplos que estoy citando, para hacer un ejemplo numérico, ¿ya? El móvil A en el instante inicial
y el móvil B, disculpe, el móvil A en el instante final. ¿Ok? Y entonces ahora vamos a trazar sus vectores posición. Él vendría a ser el vector posición, así, vector posición inicial, ¿ya? Y él vendría a ser el vector posición, ¿está? Vector posición final. Vector posición inicial, vector posición final. Y como tú ya te das cuenta, esos dos vectores posición van a hacer uso de las y, porque están apuntando justamente a la derecha en el eje X. Entonces, para poder saber exactamente cuánto es el vector posición A, hay que ver cuánto de longitud tiene. El vector posición, el vector posición inicial tiene tamaño 2, así que van a caber 2i. Ahí está, más 2i. Y el vector posición final, que es hasta acá, ¿ya? Que es de 0 a 5, tiene longitud 5, entonces ya van a caber 5 vectores i, más 5. Ahí está, ya hemos expresado matemáticamente justamente al vector posición inicial y al vector posición final. Ahora, en realidad hay un punto importante. Si citamos a otro observador y lo ubicamos en otro lugar, ¿ya? Que no sea este, entonces ese móvil al inicio y al final va a tener otras posiciones, ¿ya? Porque las posiciones son particulares del observador, ¿correcto? Como vuelvo a repetir, si cambiamos de lugar al observador, ellos van a tener otra posición inicial, ¿correcto? A ver, vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo de ello. Vamos a alargar. Listo. Más 5. Y aquí yo voy a citar, por ejemplo, el más 7. Y ahí vamos a ubicar a otro observador. Ahí está, otro. Ahí está. También está mirando. Entonces yo te pregunto, para ese observador nuevo, ¿las posiciones del móvil A al inicio y al final van a ser las mismas? No, no van a ser las mismas. Van a ser otras, ¿ya? Entonces aquí voy a poner bien claro acá. Observador, ¿ya? Observador 1, él es el 1. ¿Estamos bien? Y él es el observador 2. ¿Y cómo será para el observador 2? ¿Ya? Muy bien, no es muy complicado. Lo que hay un detalle importante, ¿no? Que en el caso del observador 1, el móvil A al inicio y al final está a su derecha. Por lo tanto, me salió positivo sus vectores posición. Pero en el caso del observador 2, ¿ya? La posición inicial y final del móvil A está a la izquierda. Entonces va a salir negativo. Algo parecido a lo de acá, ¿no? A la izquierda, vectores posición negativo. A la derecha, vectores posición positivo. Ahora yo te pregunto, vector posición inicial para el observador 2, ¿eh? ¿Qué tan lejos está justamente de él? Él está en 7 y él está en 2. ¿Qué tan lejos está? 5. ¿Cuándo sería? Menos 5. ¿Se dan cuenta? Él está 5 a la izquierda. Si trazamos un vector igual que este, apuntaría ahí. Sería menos 5. ¿Correcto? Ahora, ¿cuál sería su vector posición final? Mira acá. Está a 2 a la izquierda. Menos 12. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso justamente quiero que se den cuenta. Que las posiciones son particulares del observador, donde esté ubicado. Entonces, estudiarás, profesor, ¿y a qué viene esto con que el desplazamiento? Ya, entonces el desplazamiento se define de la siguiente manera. El desplazamiento, ¿está?, es igual a la variación del vector posición. ¿Ya? Así se define al vector desplazamiento. Ahí está. El desplazamiento es, ya, la diferencia de los vectores posición. Entonces, ¿qué decimos aquí? Entonces el vector desplazamiento
es el vector posición final menos el vector posición inicial. Eso, prácticamente eso. Muy bien. Entonces vamos a usarlo para ambos casos. ¿Ya? A ver, me ayudas acá. Para el observador 1, ¿ya? ¿Cuánto será su vector desplazamiento? Ahí está. Vector posición final menos vector posición inicial. Para el observador 1, su vector posición final es más 5. Más 5i. Y su vector posición inicial es 2i. ¿Correcto? Y eso nos va a dar como vector desplazamiento para el observador 1 más 3i. Y ahora veamos cuánto me sale el observador 2. Para el observador 2, ¿ya? El desplazamiento va a ser igual a posición final menos posición inicial. ¿Correcto? ¿Cuánto es su vector posición final? Final, menos 2i. Menos. Vector posición inicial, menos 5i. Ah, ten cuidado, pone paréntesis. ¿Correcto? A ver, vamos a ver un poquito. Muy bien. Entonces, acá tenemos menos por menos más. Te da más 5i menos 2i. Te da más 3i. Y ahora, compare. Compare. ¿Qué es lo que podemos concluir de la explicación? Fíjense, asombrosamente, los vectores de desplazamiento son los mismos, por más que hemos cambiado de observador. Entonces, la conclusión es la siguiente. Si uno tiene un observador u otro, las posiciones van a ser otras, ¿ya? Pero lo que no va a cambiar, ya sea uno u otro observador, es el desplazamiento. El desplazamiento va a ser el mismo, sea quien sea el observador, esté o no esté ubicado el observador. Por eso que el desplazamiento es bastante importante para los cálculos posteriores. Muy bien, gracias. Muy bien, vamos a continuar. Y aquí vamos a explicar otro ejemplo con respecto al vector de desplazamiento. Vimos en el anterior caso cómo es el vector de desplazamiento en el caso de un movimiento unidimensional. ¿Cómo sería en el caso de un movimiento bidimensional? Veamos. A ver, sería otro ejemplo, ¿no? A ver, tracemos primero el sistema de coordenadas. ¿Ok? Ahí está. X, Y. Muy bien. A continuación, ubiquemos al móvil que se está moviendo en el espacio, o en el plano en este caso, en una determinada posición. Ya, listo. Esa sería su posición inicial. ¿Ya? Digamos que así se está moviendo. Ya, listo. Ahí está el móvil. Y ahora lo ubicamos en otra posición, que sería su posición final. Ahí está, posición inicial, posición final. ¿Correcto? Ahí está. Posición inicial, posición final. ¿Correcto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de hacer el cálculo de desplazamiento es ubicar los vectores posición. Muy bien. Entonces, para ubicar los vectores posición, vamos a agarrar y vamos a trazar. Ahí está. Vamos a trazar el vector. Ahí está. El vector posición inicial. Ahí está. Y luego vamos a trazar el vector posición final. Ahí está. Vector posición inicial, vector posición final. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, el vector desplazamiento es la diferencia del vector posición final con el vector posición inicial. Y gráficamente, ¿sabes cómo se obtiene, muchachos? El vector desplazamiento es aquel
que parte de la posición inicial y va así hacia la posición final. Él es el vector de desplazamiento. Ahí está. Él es el vector de desplazamiento. A él nos están pidiendo calcular. Entonces, vamos a hacer un ejemplo numérico. ¿Ya? Nos olvidamos, ¿verdad? El vector de desplazamiento, ¿a qué es igual, muchachos? Al vector posición final menos el vector posición inicial. ¿Ya? Esa es la manera de calcular el vector de desplazamiento. ¿Ya? Y gráficamente está aquí. Vector inicial, vector final, vector de desplazamiento. ¿Ya? Vamos a tomar un ejemplo numérico. ¿Ya? Por si acaso los valores que estoy colocando son valores que estoy asumiéndolos. ¿Ya? No vayan a decir, profesor, ¿y dónde sale esos números? No, estamos asumiendo un ejemplo numérico. ¿Ya? Para poder expresar matemáticamente a los vectores posición, no se olviden que es necesario trazar perpendiculares hacia los ejes. ¿Correcto? ¿Listo? Acá hago lo propio. Listo. Y vamos a colocar valores numéricos. Digamos que coloco acá 4, acá coloque 10, acá coloque 3 y acá coloque 11. ¿Ya? 4, muy bien. Son valores numéricos que hemos colocado. Entonces ahora sí vamos a poder expresar matemáticamente ya a cada vector posición. Ahora fíjense. A ver, entonces acá pongo, ¿no? Del gráfico. ¿Qué es lo que tenemos? Que el vector posición inicial es igual a ¿cuánto? Ya, ustedes sí ya un poco más prácticos, ¿no? Vector posición inicial. ¿Ya? Perpendicular al eje X, 4. Perpendicular al eje Y, 11. Entonces acá se cuentan sus componentes, ¿sí o no? Sus componentes. ¿De quién? Del vector RI. Entonces el vector RI va a tener en función a 4i y a 11j. Entonces de esa manera queda expresado el vector posición inicial. 4i más 11j. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos por el vector posición final. El vector posición final. Ahí está. Vector posición final. ¿Ya? Perpendicular. Perpendicular a los ejes. Entonces este vector posición final va en función a sus componentes. ¿Quiénes son sus componentes? 10i y 3j. Entonces acá están 10i más 3j. Entonces el vector desplazamiento es igual al vector posición final menos el vector posición inicial. Entonces vamos a restarlo. Listo. Vector posición final, acá está. 10i más 3j menos vector posición inicial 4i más 11j. Esto es sencillo para ustedes y lo vamos a hacer de manera directa, ¿ya? Acá tengo menos 4i, con el 10i me queda 6i, ¿correcto? Acá tengo menos 11j, con el más 3j sería menos 8j, listo. Y acá tenemos justamente la respuesta, digamos así, de lo que es el vector de desplazamiento. El vector de desplazamiento en este caso es 6i, miren, a 6i menos 8j. ¿Se dan cuenta? Ahora, adicionalmente a esto, podemos sacarle el módulo al vector de desplazamiento. ¿Ya? Y el módulo del vector de desplazamiento sería la distancia. Acá. Vamos a meter la distancia, que es este de, ¿ya? ¿Qué cosa viene a ser? La distancia viene a ser el módulo del vector de desplazamiento. Los corchetitos, digo, esos que son como valor absoluto, vendrían a ser el módulo, la expresión del módulo del vector que está asignado ahí, ¿ya? Y en este caso, ¿cómo obtenemos el módulo? Por si acaso, este módulo es un escalar. O sea, es un número en realidad. Mientras que el vector de desplazamiento no es un número, ¿no? Tiene cantidad y tiene dirección, además, como han logrado ver. ¿Y cómo calculo en este caso? Pongo acá para el ejemplo.
Para el ejemplo voy a hacer lo siguiente. Módulo del vector de desplazamiento, ya, el d, al cuadrado. Vamos a aplicar un Pitágoras, donde el módulo del vector de desplazamiento es la hipotenusa. Y estos dos índices vienen a ser los catetos. Sería ahora así, 6 al cuadrado más menos 8 al cuadrado. Y eso para ustedes es bastante conocido, ¿no? 36, 64, 100, raíz cuadrada, más 10 y menos 10. Ten cuidado, estamos hablando de un módulo. Y el módulo de todo vector es su tamaño, no puede ser negativo, tiene que ser positivo. 10, ahí está, 10 unidades. Muy bien. Tenemos el vector de desplazamiento y tenemos su módulo más conocido como distancia. La distancia va de la posición inicial a la posición final, directo. El tamaño del vector de desplazamiento es la distancia. Muy bien. Muy bien. Ahora sí vamos a pasar a ver dos definiciones muy importantes con respecto justamente a lo que ya viene a ser la descripción de la cinemática del movimiento mecánico de los cuerpos. Estoy hablando de la velocidad media Fíjense acá, por favor. Velocidad media. La velocidad media es un vector, por lo tanto tiene su tamaño y tiene su dirección. Y el otro es la rapidez media. Sin vector. ¿Se dan cuenta? Entonces hay una diferencia, de hecho. Entonces vamos a ver justamente cuál es la diferencia y cómo se calcula. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un bosquejo, no se olviden. A ver. De un móvil. Ahí está. En un determinado momento inicial y en otro momento final. ¿Correcto? Muy bien. Cuando el móvil va del punto A al punto B, o sea, de la posición inicial a la posición final, hace un cierto recorrido. Y la longitud de ese recorrido es la distancia recorrida. A ver, creo que no lo he hecho muy bien. A ver, por favor. Ahí está, creo que tampoco mejor ahí. Entonces, ese, ¿qué cosa viene a ser? Viene a ser la distancia recorrida. Viene a ser la longitud, tamaño de quién, de la trayectoria. Porque todo esto de aquí es la trayectoria. ¿Ya? Vamos a empezar poniendo eso. ¿Dónde? Fíjense, es la distancia recorrida. Muy bien. ¿Correcto? Y además, también vimos que de la posición inicial a la posición final hay un vector. Revisen su apunte anterior. Hay un vector. ¿Qué vector va de la posición inicial a la posición final? Es el vector de desplazamiento. ¿Ya? Es el vector de desplazamiento, cuyo módulo, no se olviden que también es la tal llamada distancia. Módulo de vector de desplazamiento o distancia. Longitud de la trayectoria, distancia recorrida. Es muy distinto. Ahora, cuando el móvil pasa por el punto A, ¿ya? Lo hace en un determinado instante. Y cuando pasa por el punto B, lo hace en otro determinado instante. ¿Correcto? Y de un instante a otro hay un intervalo de tiempo. Entonces, el intervalo de tiempo se simboliza así: delta con t. Ese delta también sirve para variación en la matemática o intervalo. Entonces vamos a llamar intervalo de tiempo. Ahí está. Intervalo de tiempo. Y el que vendría a ser el desplazamiento. Ahora hay que tomar en cuenta lo siguiente: la distancia recorrida y el intervalo de tiempo son magnitudes escalares, en el cual solamente ellos van a tener el valor, un valor nada más, mientras que el desplazamiento es una magnitud vectorial. Aparte de tener un valor, una longitud, un tamaño, tienen una dirección, por eso se tienen que graficar necesariamente. Muy bien, estos tres van a ser usos justamente para poder calcular, en este primer caso, la velocidad media. A ver, veamos.
la velocidad media se calcula de la siguiente manera. Ya, es la división, ya, entre el desplazamiento, ya, lo que el móvil se ha desplazado de un punto a otro sin importar la trayectoria, desplazamiento, entre el intervalo de tiempo. Listo. Eso es lo que me va a indicar justamente la velocidad media, ¿no? Qué tanto se desplazó en un determinado tiempo. Mientras que la rapidez media, mira, va sin vector arriba, mientras que la rapidez media, lo que me indica es qué tanto recorrió como trayectoria entre ese mismo intervalo de tiempo. Entonces ahí está justamente la diferencia entre lo que es velocidad media y lo que es rapidez media, ¿ya? En un cálculo para empezar, la velocidad media es un vector, mientras que la rapidez media es un valor escalar, ¿ya? Y es más, acá voy a hacer lo siguiente, fíjense por favor, ¿ya? Así, ya, chiquito paralela. Acá tengo al móvil en su posición A. Y acá tengo el móvil en su posición B. ¿Correcto? Entonces, acá está ubicado ¿quién? Fíjense ahí. El vector de desplazamiento. Entonces, en igual de dirección, en la misma dirección, está ubicado ¿quién? La velocidad. Le vamos a poner un momento. Ahí está. La velocidad media. La velocidad media y el desplazamiento tienen la misma dirección. Lo que lo difiere es el tamaño que estos tengan. Si el intervalo de tiempo es la unidad, en este caso ambos son de igual tamaño. Ambos prácticamente sería, digamos, en tamaño y dirección lo mismo. Solamente que desplazamiento, de acuerdo a su significado, es muy distinto a velocidad media. ¿Ya? La velocidad media me está indicando cuánto se recorre en un determinado tiempo. ¿De acuerdo? Mientras que eso no puedo hacer con la rapidez media, porque la rapidez media es un valor escalar. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a explicar el primer problema número 1, en el cual nos están pidiendo dos cosas. El desplazamiento, su módulo. No nos olvidemos que el módulo del vector de desplazamiento es la distancia, ¿ya? Y también nos piden calcular el espacio recorrido de los dos móviles, ¿ya? En cada uno de sus casos. Entonces el trayecto y la línea verde. Ahí veamos. Nos piden calcular la distancia. Y luego nos piden calcular el recorrido, ¿ya? Para hallar la distancia, lo que se hace es trazar un segmento, ¿ya? De la posición inicial a la posición final. Posición inicial, posición final, listo. Esa longitud es la distancia. Y eso lo puedo calcular por geometría. Acá puedo hacer lo siguiente, ¿no? Fíjense, por favor. Frente a 37, porque es un triángulo rectángulo notable. Aquí es 53 grados, como es conocimiento de ustedes. Sería 3K, 3 por 2. Entonces, si es 3 por 2, frente a 53 sería 4 por 2. Acá sería 8 metros. Y frente a 90 sería 5 por 2. O sea, 10 metros. ¿Cuál le corresponde a la distancia? 8 metros. Entonces aquí sería 8 metros. Y el recorrido sería la longitud de la línea verde, que es lo que justamente se desplaza el móvil. Sería 6 yendo en una primera instancia y luego 10 más. En total, ¿cuánto recorre? 16 metros. ¿Cuánto es su distancia? 8 metros. En el caso del siguiente justamente móvil, que también me están pidiendo calcular su distancia y su recorrido, vamos a empezar con la distancia. La distancia hemos dicho que es el segmento que une la posición inicial con la posición final. Ahí está. Esa es la distancia. En este caso, la distancia va a ser de diámetro, porque este punto es el punto centro justamente de la circunferencia. Entonces, si el radio vale 5, acá también es 5 porque es radio, y acá también es 5 porque es radio. Por lo tanto, esa distancia, ¿cuánto es?
10 metros, ¿correcto? Y en el caso justamente de la distancia recorrida, que es la longitud de la trayectoria, sería la mitad de una circunferencia. Vamos a ponerlo así, ¿no? Longitud de la circunferencia sobre 2. Y como es conocimiento de ustedes, la longitud de la circunferencia es 2pi por radio. Y eso sobre 2. Los dos se van a eliminar. ¿Cuánto es el radio? 5. Entonces ya tengo la respuesta. El recorrido es 5pi metros. Mientras que la distancia es 10 metros. ¿Bien? Muy bien. Ahora vamos a continuar con el problema número 2, en el cual justamente nos dicen lo siguiente. Que hay un móvil que se da la vuelta entera por dicha trayectoria. ¿Ya? Entonces, y a la vez nos piden calcular lo siguiente. Determine la rapidez media y el módulo de la velocidad media. Si para dar la vuelta entera demora 6 segundos. Muy bien, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con el módulo de la velocidad media. A ver, recordemos, la velocidad media es igual al desplazamiento entre el intervalo de tiempo. Muy bien. Pero yo te pregunto, ¿cuál será el desplazamiento de un móvil que parte de un lugar, da la vuelta y regresa a ese mismo lugar? Ese móvil no tiene desplazamiento. Ese móvil tiene desplazamiento igual a 0. Entonces sería acá 0 entre el intervalo de tiempo que vale 6 segundos. Por lo tanto, la velocidad media es 0. Y su módulo también tiene valor 0. ¿Sí? Ahora, en el caso de la rapidez media, en el cual tomo en cuenta al recorrido, ahí sí no es 0. El recorrido es justamente la longitud de la trayectoria. Vamos a colocar aquí ya, velocidad media, digo rapidez media. En una primera instancia recorre 8 metros. Más, a ver. Más. Recorre esta longitud de aquí que es 9 menos 2pi. Luego recorre esta semicircunferencia. Ahora fíjate, esta longitud es 8, coincide con este diámetro. Por lo tanto, el radio ¿cuánto es? 4. Si fuese toda la circunferencia sería 2pi por el radio. Pero solamente la mitad, entonces sería pi por radio. Y como el radio vale 4, sería 4pi. Eso es lo que va a recorrer. 4pi sería esta longitud de la semicircunferencia. Más 4pi. Y por último va a recorrer esta parte de acá, que por ser justamente un rectángulo, tiene la misma longitud que el lado opuesto. Y vamos a sumarlo. Más 9 menos 2pi. Y todo eso dividido entre el intervalo de tiempo que son 6 segundos. Entonces la rapidez media, ¿cuándo será? A ver, nos podemos dar cuenta rápidamente que 2pi con 4pi con menos 2pi se van a eliminar. Nos queda 8 más 9 que es 17, 17 más 9 que es 26, dividido entre 6, sacándole la mitad sería 13 tercios metros por segundo. Ahí está la respuesta. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, ahora vamos a explicar el problema número 3. A ver, aquí nos hablan justamente de una partícula que se mueve sobre el eje X. Y pues la posición X, en este caso la posición la han denominado X, ¿ya? Está en función del instante de tiempo. T es el instante de tiempo, ¿ya? Con ello nos piden calcular la velocidad media entre los instantes t igual a 0 y t igual a 3. Muy bien, vamos a empezar graficando para poder ubicarnos. A ver. Muy bien. Acá se encuentra ubicado el eje X. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, ¿cómo saber dónde se encuentra el móvil en el instante inicial? En el instante final. Con esta ecuación. ¿Ya? Con esta ecuación. ¿Y cuál es el instante inicial? Cuando te vale 0. ¿Y cuál es el instante final? Cuando te vale 3. Entonces vamos a hacer lo siguiente aquí. ¿Me acompañan a ver, por favor? Y ponemos aquí. Posición, ¿ya? Inicial. ¿Ya? Eso se da cuando t vale 0. Cuando el instante es 0. Y vamos a reemplazar en la ecuación 5t cuadrado menos 30. 5 por 0 al cuadrado menos 30.
O sea, ¿cuánto es? Menos 30. Esa es la posición inicial. ¿Listo? Ahora vamos a ubicar al móvil en su posición final. Y su posición final, ¿cuándo se da? Cuando t vale 3 segundos. Ahí está. Por dato, por eso. Entonces, digamos, x final es igual a ¿cuánto? 5t cuadrado menos 30. X final es igual a ¿cuánto? 5 por 3 cuadrado menos 30. ¿Cuánto me da el x final? Me da, acá tengo 45 menos 30, 15 metros. Ahí está la posición final, la ubicación final. Vamos a llevarlo al gráfico. Ajá, acá está el menos 30. Y acá está justamente el más 15. Esta sería la posición inicial y esta sería la posición final. Acá t ¿cuánto vale? 0. Y aquí t ¿cuánto vale? 3. Entonces aquí hay algo más que podemos hacer. Desde el instante 0 al instante 3 tenemos un intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo se calcula como el instante final menos el instante inicial. El instante final vale 3, el instante inicial vale 0. Por lo tanto, el intervalo de tiempo, ¿cuánto es? Es de 3 segundos. ¿Correcto? Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el módulo de su velocidad media? Ahora, la pregunta es, ¿cómo se calcula la velocidad media? Para calcular la velocidad media, vamos a calcular primero cuánto vale el desplazamiento. ¿Ya? A ver, acá pongo. Desplazamiento. El desplazamiento es la variación de la posición. En este caso no estoy usando R, uso X. El desplazamiento es la posición final menos la posición inicial. El desplazamiento es igual a la posición final. La posición final es 15 o más 15, ¿no? Y la posición inicial es menos 30. Entonces tenemos como desplazamiento a más 45 metros. Ese desplazamiento es 45 metros a la derecha. Y con ello ya vamos a poder calcular cuánto es la velocidad media. La velocidad media, ahí está, vendría a ser ese vector de desplazamiento, a ver, ese vector de desplazamiento entre el intervalo de tiempo. Así que la velocidad media vendría a ser el desplazamiento, que es más 45 dividido entre 3. Eso me da como velocidad media, ¿ya?, a más 15 metros por segundo. Pero una cosa importante, en ningún momento he usado la i, ¿no? Lo que pasa es que como ya es un solo eje, prácticamente el i lo han obviado con los signos, con el más y con el menos. Acá sería más 15 metros por segundo i, en realidad. Lo que nos están pidiendo es el módulo de esa velocidad media. Entonces acá pongo barritas, módulo de la velocidad media, es decir, 15 metros por segundo. Como escalar y así como vector. Muy bien, listo. Muy bien, ahora vamos a hablar de un caso particular de la cinemática, que es el MRU, ¿correcto? El MRU es el movimiento mecánico más simple que hay justamente en el estudio justamente de ello, ¿no? En la vida real, en realidad, no es fácil encontrarse con un tipo de movimiento así, ¿ya? Quizás algunos móviles, por un lapso muy corto, puedan hacer un MRU. Porque para que un móvil esté haciendo un MRU, tiene un requisito indispensable, que su velocidad sea constante. Ahora, para que su velocidad sea constante, la velocidad es un vector, es una magnitud vectorial. Entonces, por lo cual, tiene su dirección y tiene su módulo, que es su tamaño, ¿ya? Entonces, si esta velocidad va a ser constante, entonces su módulo o su valor no debe cambiar. Su velocidad no debe aumentar de valor ni tampoco disminuir, debe ser el mismo valor en todo ese trayecto, en todo ese tramo. Otro punto más, ahora como vector, si como vector también es constante, quiere decir que ese móvil no puede cambiar de dirección. Si se dirige hacia un lugar, o igual si se dirige en una línea recta, esa línea recta debe seguir, no puede regresar.
no puede ser cambios de dirección, ¿correcto? Entonces eso es lo principal. Para que un móvil haga un MRU es necesario que su velocidad, como debe ser, velocidad constante. Esto conlleva a que el móvil viaje o se desplace en línea recta. Esto conlleva a que su rapidez no varíe. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, fíjense acá. Hay tres elementos que justamente trabajamos con el MRU. Uno de ellos es la distancia, otro es la rapidez y otro es el intervalo de tiempo, o le vamos a llamar tiempo. ¿Correcto? Son tres elementos con los cuales trabaja justamente el MRU. ¿Dónde? Vamos a poner bien claro acá. ¿Quién es D? D es la distancia. V es la rapidez. Y T es el intervalo de tiempo o tiempo. Fíjense acá. Acá en realidad ya vamos a trabajar con valores escalares. ¿Ya? Escalar, escalar y escalar. ¿Correcto? Y los tres se relacionan con una fórmula. Que la distancia es igual a ¿cuánto? A la rapidez por tiempo. Y acá viene algo muy importante que ustedes deben tomarlo en cuenta. Esta rapidez es una constante. No cambia de valor, como dijimos acá. Entonces, si la rapidez no es constante, si la rapidez es constante, ¿cómo vendría a ser el tiempo con la distancia? Vendrían a ser dos magnitudes directamente proporcionales. ¿Y qué son magnitudes directamente proporcionales? Que si el tiempo se triplica, la distancia también se triplica. Si el tiempo se quintuplica, la distancia también se quintuplica. Entonces es importante justamente que en algunos problemas puedas manejar la proporción para resolver problemas con tramos. Y hay problemas en el cual de MRU demuestran tramos. Un tramo, dos tramos, dos tramos. Y quizás tú puedas observar que hay proporción de los tiempos. Entonces es lo mismo con la proporción de distancia. Se va a cumplir. ¿Ya? Y tenemos aquí dos justamente casos particulares a la vez del MRU que se utilizan bastante. No así como justamente se muestra, sino en otras ocasiones que vamos a ver más adelante. Muy bien. El primero es tiempo de encuentro. Fíjense en el tiempo de encuentro. Son dos móviles que van al encuentro, o van y se cruzan, o van y se chocan. ¿Correcto? Ellos en un inicio están separados a una distancia de... Ya cada uno de ellos tiene su propia rapidez. Entonces, para hallar ese tiempo que se demora en encontrarse, cruzarse, chocarse, tiene una fórmula. Y la fórmula es la siguiente. Es la distancia que los separa, ¿ya?, entre la suma de rapideces. Ahí está. De ese modo calculamos el tiempo de encuentro, con solamente conocer la separación inicial y la suma de rapideces. Ahora, en este caso, tengo tiempo de alcance. El móvil A va detrás del móvil B. Entonces, para eso tengo que tener como datos la distancia que los separa al inicio y las rapideces que ellos tienen. Pero aquí hay algo importante, y te pregunto, ¿qué ocurriese si la rapidez de A fuese menor que la rapidez de B? ¿Qué ocurriese? Nunca lo alcanzaría. Es más, B se alejaría cada vez más y más. ¿Correcto? ¿Qué pasaría si la rapidez de A y la de B son iguales? Entonces tampoco nunca lo alcanzaría. Siempre llevaría con B la misma distancia. Entonces, para que haya un alcance es necesario que la rapidez de A sea mayor que la rapidez de B. Necesariamente. ¿Ya? Ahí está. ¿Y cómo calculamos el tiempo de alcance? Es la distancia de separación al inicio dividido entre las diferencias de rapideces. Rapidez de A menos rapidez. ¿Ya? Sencillo en realidad esta parte de aquí. Pero lo importante es cómo lo sepas aplicar en problemas más complejos. Ahí está el detalle. Muy bien. Muy bien, vamos al problema número 6. Y aquí nos piden calcular lo siguiente. Miren, tenemos dos móviles que van al encuentro. Ya se van a cruzar. Y justo tenemos los datos que nos solicita el tiempo de encuentro, ¿no? Así que vamos a poder calcular cuánto se demoran ambos en encontrarse.
Pero la pregunta no es exactamente esa, la pregunta es cuánto avanza este móvil de la izquierda hasta el punto de encuentro. Entonces vamos a empezar a calcular el tiempo de encuentro. A ver, el tiempo de encuentro es la distancia que nos separa entre la suma de rapideces. El tiempo de encuentro es la distancia que nos separa al inicio 100 metros. Y la rapidez del que está a la izquierda es 2,7 más la rapidez del que está a la derecha es 7,3. Entonces nos damos cuenta que el tiempo de encuentro es 100 sobre 10. Por lo tanto, el tiempo de encuentro es de 10 segundos. O sea, después de 10 segundos de haber partido de esa posición mostrada, ellos se van a encontrar. Y te vuelvo a repetir. Digamos que el punto de encuentro sea aquí. Ahí está. Punto de encuentro. La pregunta es, este móvil que tiene rapidez 2,7, ¿cuánto recorre hasta el momento que se encuentra? Ahí está. Esa es la pregunta. Entonces no va a ser muy complicado, ¿no? Para él vamos a aplicar la fórmula directa del MRU, donde su distancia recorrida desde que parte la posición hasta el punto de encuentro es igual a su rapidez por el tiempo que se demora en llegar a esta posición. ¿Y ese tiempo cuánto es? Es justamente el tiempo de encuentro, bueno, que es igual a ¿cuánto? A 10 segundos. Entonces acá decimos, ¿no? Ya. Para el móvil. Distancia, rapidez por tiempo. Distancia solicitada es igual a su rapidez, que vale 2,7 multiplicado por el tiempo de encuentro, que vale 10 segundos. ¿Cuánto vale dicha distancia? 27 metros. Ahí está. Esa es la respuesta. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar con el problema número 7, en el cual nos dicen lo siguiente. Hay una vía férrea en la cual se encuentran dos trenes. El tren A, que lo he pintado de color azul, y el tren B, que está de color verde. El tren A está viajando a 50 metros por segundo y el tren B a 90 kilómetros por hora. ¿Correcto? Y la pregunta es, ¿luego de cuánto tiempo el tren A logra pasar al tren B? En una primera instancia tú dirás, profesor, pero qué raro, ¿cómo lo va a pasar si tiene menor velocidad? Un momentito, las unidades no son las mismas. Así que aparentemente 90 kilómetros es mayor que 50 metros por segundo. Pero lo mejor es hacer un cálculo. Vamos a hacer el cálculo. ¿Ya? A ver, ¿cómo convertimos 90 kilómetros por hora a metros por segundo? Agarramos el 90, lo multiplicamos por un factor. El factor es 5 sobre 18. Y automáticamente se convirtió en metros por segundo. Y esa, digamos, operación es bastante sencilla para ti. 1, 5. Entonces, ¿qué estamos queriendo decir? Que 90 kilómetros por hora en sí equivale a ¿cuánto? A 25 metros por segundo. Aquí estamos hablando de 25 metros por segundo. Y él tiene una velocidad de 50 metros por segundo. Es mucho más rápido. Por lo tanto, lo va a alcanzar. Y no solamente lo va a alcanzar, lo va a pasar. Ahora, el detalle acá es el siguiente. Que estos móviles tienen un tamaño considerable. Ya no son partículas. Él mide 200 metros, él también mide 200 metros. Ahí está. Y justo ahí, como ustedes logran ver, esta es la posición inicial, la que me muestran en el gráfico. ¿Ya? Y esa es la posición final. Cuando el tren A justo terminó de pasar al tren B. Justo cuando terminó de pasar, ahí está. Le tomó foto y ahí lo dejé. Entonces, ¿cuánto tiempo demora? Vamos a hacer lo siguiente. Siempre que tengan ustedes móviles, ¿ya? Siempre que tengan ustedes móviles con tamaño considerable, ¿ya? Entonces ustedes hagan lo siguiente, busquen una partícula del móvil. Lo importante es que lo que haga la partícula y el móvil es lo mismo. Yo les pregunto, si nosotros nos subimos a un bus, ¿ya? Entonces nosotros somos como una partícula en el bus, ¿correcto? Si el bus viaja a 100 km por hora, ¿a cuánto viajamos nosotros? También, a 100 km por hora. Si el bus se desplaza 5 kilómetros, ¿nosotros cuánto nos desplazamos? Igual, 5 kilómetros. Entonces lo que haga el bus, también lo hacemos nosotros, tanto en velocidad como en recorrido.
Entonces eso hay que hacer acá. No hay que tomar en cuenta el tren en sí, sino hay que buscar un punto del tren con quien trabajar. Y hay que buscar un punto del otro tren también B con quien trabajar. Y luego ya operamos con esos puntos. Muy bien, vamos a elegir. Por si acaso, el punto a elegir es arbitrario. Tú lo puedes elegir un punto que pueda ser de la parte delantera, de la mitad o de la parte posterior. Hay que ver justamente cuál punto nos puede convenir más, ¿ya? Entonces miren lo que voy a hacer. Voy a elegir del tren B, voy a elegir, es como si pintara, ¿no? Ahora voy al tren y le hago una marquita. Le marco y le pongo B. ¿Ya? Lo que hace el punto B, hace el tren. Lo mismo, ¿correcto? Y voy a agarrar el tren A y le voy a hacer una marquita. Y tú dirás, profesor, ¿por qué le marcó ahí adelante y aquí atrás? Eso es independiente. Si tú gustas, marco adelante. Si tú gustas, marco atrás. Pero ya te vas a dar cuenta por qué he hecho eso. En el tren verde lo marqué adelante. Y en el tren azul lo marqué atrás. ¿Y sabes por qué? Aquí te vas a dar cuenta. Entonces, en un instante inicial, los dos trenes se encuentran así como se muestran. ¿Ya? En un instante inicial. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, en un instante final, ¿cómo se va a mostrar? Ahí está, fíjense por favor. En un instante final, el punto B va a estar acá. Y el punto A va a estar acá. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Ahora, acá hay un detalle más. Ustedes fíjense la ficha que se le ha enviado. ¿Ya? Fíjense y fíjense el gráfico que tengo acá en la pizarra. ¿Qué se han dado o qué se pueden dar cuenta? De esto, ¿no? Que ese kilómetro está acá. Ahora, no nos olvidemos que un kilómetro, ¿a cuánto equivale? A 1000 metros. Eso es lo que voy a colocar aquí. 1000 metros. ¿Ya? Porque estamos trabajando con metros por segundo. Vamos a trabajar con metros por segundo, ¿correcto? Entonces, fíjense, muchachos. Ya saquen su mente y como que pónganlo en el fondo a los trenes y ahora más bien resalta los puntos. Fíjate en el punto A y fíjate en el punto B. Punto A, punto B. El punto A lo va alcanzando al punto B, lo va alcanzando y lo alcanzó. Entonces, ¿qué vamos a aplicar aquí? El tiempo de alcance, muchachos. Tiempo de alcance, que justamente vimos en la parte anterior. Entonces, el tiempo de alcance es justamente para estos casos, ¿ya? Donde el punto A va a alcanzar el punto B. Entonces, acá pongo. Aplicamos tiempo de alcance. ¿Y qué dice el tiempo de alcance? El tiempo de alcance dice que es la distancia que estaban separados inicialmente A y B. ¿Ya? Es la distancia que están separados inicialmente A y B entre la diferencia de rapideces. ¿Correcto? Ahora la pregunta es, ¿cuánto están separados inicialmente el punto A y el punto B? Y no me digas 1000, porque no es 1000. A ellos les falta sumar algo más. La separación incluye las longitudes de los trenes, que según los datos del problema, ¿cuánto es? Es 200 metros. Entonces, completemos acá. Ahí está. Ahí está. Tiempo de alcance es igual. ¿Cuánto es la distancia que separa el punto A y el punto B al inicio? Es 200 más 1000 más 200. Vamos a ponerlo así, ¿eh? 200 más 1000 más 200. ¿Cuánto es la rapidez de A? 50 metros por segundo. 50. ¿Cuánto es la rapidez de B? 90 kilómetros por segundo. No vas a poner 90. Tienes que poner su equivalencia en metros por segundo. 25. ¿Correcto? Acá arriba tenemos 1400. Disculpen. Tiempo de alcance es igual a 1400 dividido entre 50 menos 25, que es 25. ¿Correcto? ¿Y cuánto es esa división? A ver, esa división vendría a ser de la siguiente manera. A ver, tiempo de alcance. A ver, vamos a hacer una cosa muy sencilla.
Multiplícalo por 4 y multiplícalo por 4. ¿Y esto te da cuánto? Abajo se convierte en 100, ¿no? Entonces, si multiplico por 4 se convierte en 100, se van con esos dos ceros. Y te quedaría 14 por 4, que sería 28, y sería 56. ¿56 qué? 56 segundos. Listo, jóvenes. Ahí terminamos justamente la clase del día de hoy. Y muy bien, esto de las clases, digamos, virtuales, es bastante común a nivel universitario. Y ustedes que ya están en el círculo de estudios, digamos, sería bueno que incursionen bastante en esto. Muy bien, eso es todo por parte mía. Muchas gracias. Nos vemos.